Bienvenidos al podcast de Ilustres Anónimos. Hola a todos y bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Ilustres Anónimos. Soy Víctor y hoy nos adentraremos en un tema tanto fascinante como perturbador: la mente y los motivos de tres de los asesinos en serie más infames de la historia moderna. Hablaremos de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Estos hombres no son solo figuras destacadas en los anales del crimen, sino que también representan estudios de casos cruciales para entender la psicología del asesino en serie. Su análisis nos permite explorar no solo la naturaleza del mal, sino también cómo la sociedad y la justicia responden a estos extremos de la conducta humana. Y antes de seguir, ¿qué tal estáis? Espero que estéis muy bien. Semana fresquita, estamos ya acabando abril de 2024. Nos quedan unos poquitos días, la semana que viene, el día del trabajo y poquito más, va a ser una semana corta. Así que nada, y vamos a empezar. Como decía, este episodio busca profundizar en cada uno de estos individuos, explorando no solo sus crímenes, sino también lo que conocemos de sus psicologías. A través de esto, espero tener una visión más clara de cómo ciertas personalidades patológicas operan dentro de nuestra sociedad y qué señales podríamos estar pasando por alto. Al final del programa, también dedicaré tiempo a discutir las implicaciones más amplias de estos casos, tanto para la criminología como para la cultura popular. Y comenzaremos con Ted Bundy, un hombre cuyo encanto y apariencia de normalidad ocultaban a uno de los depredadores más fríos y calculadores del siglo XX. Bundy era conocido por su inteligencia, carisma y el método escalofriante, metódico con el que acechaba y asesinaba a sus víctimas. Su capacidad para evadir la captura durante años, engañando a muchas autoridades y escapando 2 veces de la prisión, habla de un individuo extremadamente astuto y manipulador. Seguiremos con Jeffrey Dahmer, el caníbal de Milwaukee, un caso que destaca no solo por la brutalidad de los asesinatos, sino también por las perturbadoras dinámicas psicológicas que implican necrofilia y canibalismo. La vida de Dahmer y sus acciones, nos ha hecho cuestionarnos, ¿no?, sobre la soledad, la alienación y el fallo, ¿no?, de nuestra mente, de nuestra salud mental y la justicia criminal, el sistema de la justicia criminal que interviene, ¿no?, antes y después de que estas tragedias ocurran. Finalmente, exploraremos a John Wayne Gacy, conocido trágicamente como Pogo el payaso. Gacy combinaba una vida pública, ¿no?, respetable, y una carrera de payaso aficionado con una serie de crímenes horrendos que culminaron en la muerte de 33 jóvenes. Su caso es especialmente perturbador por la despiadada dicotomía entre su vida social y sus acciones en la sombra, y es quizás de los tres el más desconocido. Cada uno de estos hombres, Bundy, Dahmer y Gacy, ofrece un estudio distinto y profundamente perturbador sobre la maldad, el engaño y la psique fracturada. Al analizar meticulosamente sus historias y acciones, no solo intentamos penetrar lo incomprensible, sino que también buscamos formas de mejorar nuestros sistemas de detección y prevención de tales extremos de violencia. Este análisis es crucial no solo para los profesionales del derecho y la psicología, sino también para la sociedad en general, ya que proporciona pistas, ¿no?, sobre cómo los individuos pueden desviarse hacia comportamientos tan destructivos. Comprender las raíces y manifestaciones de su comportamiento puede ayudar a identificar y mitigar posibles amenazas futuras y a la vez fortalecer nuestras estrategias de intervención temprana y asistencia psicológica.
Mi objetivo hoy no es solo relatar hechos morbosos, que lo son, sino entender mejor el entramado humano detrás de los mismos. Quiero explorar las señales de advertencia, los fallos en nuestras respuestas comunitarias y legales y cómo podemos aprender de estos casos para futuras generaciones. Al hacerlo, aspiro a construir un marco más robusto y sensible para el manejo de personas con trastornos psicológicos, graves en este caso, que puedan representar un riesgo. También busco identificar los fallos, los puntos de fallo en nuestra red de seguridad social y legal que permitieron que estos crímenes continuaran sin detección por tanto tiempo y cómo estos pueden ser mejorados para prevenir futuras tragedias. Os invito a cada uno de vosotros, mis oyentes, a reflexionar sobre estos casos no solo con una mente crítica, sino también con un espíritu de comprensión y prevención. ¿Cómo podemos, como sociedad, responder mejor a los desafíos que estos casos representan? ¿Y qué podemos hacer para apoyar a aquellos que pueden estar en riesgo antes de que ocurran estas tragedias? Este llamado a la reflexión es fundamental, sobre todo para fomentar una comunidad más alerta y empática. Al discutir estos temas abiertamente, podemos empezar a desmantelar los estigmas asociados con la enfermedad mental y reforzar los sistemas de apoyo para aquellos que los necesitan. Con estas preguntas en mente, os invito a que las mantengáis ahí. Comencemos nuestro viaje por las oscuras biografías de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy. Espero que este episodio no solo sea informativo, sino que también inspire una discusión más amplia sobre cómo enfrentamos y tratamos el mal en nuestra sociedad. A través de este análisis, busco no solo entender mejor a estos individuos y sus crímenes, sino también cómo podemos, colectivamente, trabajar hacia un futuro donde tales extremos de violencia sean cada vez más raros y efectivamente gestionados. Pues vamos a ello. Y comenzamos nuestra exploración detallada con Ted Bundy, uno de los famosos, ¿no? Uno de los asesinos en serie más carismáticos y enigmáticos de la historia. Nacido en 1946 en Burlington, Vermont, Bundy era un hombre que, de apariencia atractiva y modales refinados, que usaba su encanto para atraer a sus víctimas y evitar sospechas. Pero detrás de esa fachada se escondía un monstruo implacable. Su capacidad para manipular a los demás y su apariencia de normalidad lo hicieron especialmente peligroso, ya que lograba insertarse en la sociedad sin despertar las alarmas típicas que uno podría esperar de un asesino en serie. Desde joven, Ted Bundy mostró signos de un comportamiento perturbador, aunque muchos de estos no fueron evidentes hasta muchos años después. Criado en un hogar con ciertas tensiones familiares, Ted creció pensando que su madre era su hermana. Esta confusión sobre su verdadera paternidad fue un secreto que solo se reveló años más tarde. Un evento que, según los expertos, podría haber marcado profundamente su psique y contribuido a su desarrollo psicológico inestable. La revelación de que su hermana era en realidad su madre y que su abuelo, quien era conocido por su temperamento violento y comportamiento intimidante, era su verdadero padre biológico, podría haber tenido un impacto significativo en su visión del mundo y sus interacciones personales. Imaginaos el mogollón de crecer pensando todo eso. A pesar de estos comienzos turbulentos, Ted Bundy, fue un estudiante brillante, mostrando una capacidad notable para el aprendizaje y la adaptación. Asistió a la Universidad de Washington, donde estudió psicología, una elección que muchos han encontrado irónica dado su futuro. Durante su tiempo en la universidad, Bundy se destacó académicamente y también mostró un gran interés en la política y el derecho. Se involucró en campañas políticas y se ganó la admiración de muchos de sus contemporáneos, quienes lo veían como un joven carismático y destinado al éxito. Su encanto y habilidad para relacionarse con las personas en el ámbito político solo servían para enmascarar sus inclinaciones más oscuras. Además, su vida universitaria marcó el comienzo de su descenso hacia comportamientos más oscuros y peligrosos. Aunque externamente parecía estar bien ajustado y exitoso, internamente luchaba con impulsos destructivos y una creciente fascinación por la violencia.
Los expertos, más tarde, analizarían cómo Bundy lograba separar estas dos facetas de su vida, manteniendo una imagen pública respetable mientras cultivaba sus tendencias homicidas en secreto. Esta dualidad sería una característica definitoria de Bundy, permitiéndole operar bajo el radar de la ley y la sociedad durante años. El descubrimiento de su verdadera historia familiar y su habilidad para presentarse como un individuo encantador y confiable mientras escondía su verdadera naturaleza predadora sugiere un complejo entrelazado de factores psicológicos y ambientales que contribuyeron a su eventual desarrollo como asesino en serie. Su historia no solo es un estudio sobre la capacidad de engaño humano, sino también un testimonio sombrío de cómo las apariencias externas pueden ocultar verdades mucho más oscuras. Bueno, pues todo un caballero. De momento, todo un caballero. Como digo siempre, y esto va a ser común en los siguientes ejemplos, y esto lo hemos visto en otros programas, suele haber algo en común en todos estos, que es una familia desestructurada o una familia, bueno, de aquella manera, ¿no? Pero bueno, suelen tener todos en común eso. Ted Bundy, uno de los asesinos en serie más infames de Estados Unidos, comenzó su carrera criminal en la década de los 70, mostrando inicialmente comportamientos delictivos menos graves como pequeños hurtos y voyerismo. Estas primeras transgresiones, aunque aparentemente menores, sentaron las bases para lo que se convertiría en una escalada hacia actos mucho más siniestros y mortales. Rápidamente, Bundy avanzó hacia crímenes más graves, incluyendo la violación y el asesinato, mostrando una tendencia preocupante a la violencia y la manipulación. Su patrón criminal se extendió por varios estados, desde Washington en el noroeste, pasando por Utah y Colorado, hasta Florida en el sureste de los Estados Unidos. Esta dispersión geográfica de sus crímenes complicó su captura y permitió que sus actividades delictivas continuaran durante varios años. Bundy era excepcionalmente meticuloso en la selección de sus víctimas, que eran predominantemente mujeres jóvenes, muchas de ellas estudiantes universitarias. Estas jóvenes representaban para Bundy no solo un objetivo debido a su vulnerabilidad percibida, sino también una especie de trofeo macabro. Utilizaba su encanto y apariencia de respetabilidad para seducir o engañar a sus víctimas, atrayéndolas a lugares aislados donde podía llevar a cabo sus actos depravados sin interrupciones. La metodología de Ted Bundy era escalofriantemente macabra y calculadora, caracterizada por su habilidad para manipular y ganar la confianza de sus víctimas. Con frecuencia se acercaba de una forma muy tranquila a ellas en lugares públicos, como parques, playas y campus universitarios, donde fingía tener una discapacidad o solicitaba ayuda para resolver algún problema, como cargar libros o arreglar su vehículo. Este engaño era una táctica deliberada para disminuir las sospechas y bajar la guardia de sus víctimas. Una vez que Bundy lograba ganar la confianza de una mujer, la situación daba un giro mortal muy rápidamente. Con una violencia fría y calculada, golpeaba a sus víctimas hasta incapacitarlas, antes de secuestrarlas y llevarlas a un segundo lugar, generalmente remoto y aislado, donde podía cometer sus crímenes con total privacidad. La brutalidad de Bundy no solo se limitaba al acto del asesinato. Sus crímenes también incluían violación y necrofilia, lo que los hacía especialmente perturbadores y macabros. Necrofilia, para quien no lo sepa, es tener relaciones personales con cadáveres o con partes de cadáveres. La firma de Bundy en cada crimen era un reflejo de su personalidad psicopática, un desprecio total por la vida humana y una necesidad de controlar completamente a sus víctimas. Este patrón de conducta no solo subraya la gravedad de su trastorno psicológico, sino que también ilustra la importancia de entender las señales de advertencia y las características de los asesinos seriales para poder prevenir futuros crímenes.
La metodología de Bundy, marcada por la premeditación, la manipulación y la brutalidad, dejó una huella imborrable en la historia criminal y continúa a día de hoy siendo estudiada por criminólogos y psicólogos en un esfuerzo por entender la mente de estos asesinos en serie y mejorar los métodos de detección y prevención de este tipo de delitos. Ted Bundy es quizás uno de los ejemplos más inquietantes de una doble vida llevada al extremo. Aunque era conocido por su personalidad encantadora y atractiva, que lo era, Bundy ocultaba una faceta monstruosa. Durante esos años de terror no solo cometía estos asesinatos brutales, sino que también mantenía relaciones aparentemente normales, llevaba una vida normal. Estaba comprometido y trabajó una línea directa de prevención de suicidios en Seattle, donde fue reconocido por salvar vidas, ojo. Esta paradoja entre el salvador de vidas y el depredador mortal resalta la complejidad y el engaño de su psique. La captura final de Bundy, en Florida, tras varias fugas y juicios, fue un punto de inflexión significativo. Después de escapar de la custodia en Colorado, Bundy fue finalmente recapturado en Florida, donde se escapó y le volvieron a capturar en Florida, pero porque es que allí también cometió otros asesinatos, ¿no? Que finalmente, pues eso, le llevaron a su detención definitiva. Durante los juicios, Bundy demostró una faceta particularmente intrigante de su personalidad al decidir actuar como su propio abogado. En Estados Unidos es una práctica común, puedes actuar como tu propio abogado. Este acto fue interpretado por muchos como una demostración de su arrogancia y una creencia inflada en su propia inteligencia. Exhibió una confianza extrema, desafiando no solo la ley sino también la norma social, intentando manipular el sistema judicial con la misma facilidad con que había manipulado a sus víctimas. Desde el punto de vista psicológico, Ted Bundy es frecuentemente catalogado como un psicópata. Este diagnóstico se basa en su evidente falta de empatía, su habilidad para manipular a los demás y un egocentrismo notable. Los psicólogos, que han estudiado este caso a fondo, señalan que su encanto superficial, una característica comúnmente observada en los psicópatas, le permitió esconder su verdadera naturaleza depredadora detrás de una fachada de normalidad y carisma. Esta habilidad no solo le facilitó acercarse a sus víctimas, sino que también le ayudó a mantener una vida social activa sin levantar sospechas entre aquellos que le conocían personalmente. Los expertos en criminología y psicología forense sugieren que la necesidad de poder y control de Bundy fue un factor determinante en sus actos homicidas, más que la búsqueda de satisfacción sexual per se. Sus crímenes eran meticulosamente planificados y ejecutados de manera que le permitieran dominar completamente a sus víctimas, lo cual refleja un deseo patológico de poder y autoridad sobre los demás. Este deseo de control total es característico de muchos asesinos seriales, pero en el caso de Bundy estaba particularmente entrelazado con su personalidad pública y privada, mostrando una conexión o una desconexión, en este caso, profunda y perturbadora entre su comportamiento social y sus actos criminales. En resumen, la doble vida de Bundy y su comportamiento durante los juicios no solo demuestran su habilidad para manipular y engañar, sino que también ofrecen una ventana a la mente de uno de los asesinos en serie más notorios de la historia moderna. Su historia sigue siendo un estudio crucial para los expertos que buscan entender mejor la naturaleza del mal y la psicopatología en contextos extremos. El caso de Ted Bundy marcó un punto de inflexión en la sociedad estadounidense y en cómo la cultura popular percibe a los criminales. Bundy fue uno de los primeros asesinos en serie en recibir una cobertura mediática masiva, convirtiéndolo en una figura infame y casi de celebridad dentro del ámbito criminal. Este fenómeno no solo capturó la fascinación del público, sino que también provocó una preocupación profunda sobre cómo las personalidades carismáticas pueden ocultar verdades monstruosas. Bundy, con su apariencia atractiva y su carisma, desmanteló muchas de las nociones preconcebidas sobre la apariencia y el comportamiento de un asesino, lo que obligó a la sociedad a reconsiderar sus supuestos sobre la seguridad y la confianza. Además, la historia de Ted Bundy ha sido explorada en numerosos libros, películas y series de televisión, algunas de las cuales han sido muy criticadas por
hacer su figura más glamurosa, mientras que otras han buscado educar al público sobre los signos de alerta de comportamientos psicopáticos. Estas representaciones han contribuido a un diálogo continuo sobre los peligros de los psicópatas carismáticos y la importancia de la prevención y la conciencia en cuestiones de seguridad personal y comunitaria. Pues es Ted Bundy. Reflexionando un poco sobre la historia de Ted Bundy, pues me encuentro un poco con una mezcla ¿no? inquietante de horror y fascinación. La habilidad de este Ted Bundy, para esconder pues como decía antes, su verdadera naturaleza detrás de una fachada de normalidad y encanto, pues es bastante o profundamente perturbadora, ¿no? Este caso es un recordatorio escalofriante, ¿no? De que el mal puede presentarse de una manera, pues seductora, ¿no? Y que las apariencias pueden ser al final, engañosas, ¿no? Y peligrosas. Como yo aquí, ¿no? Y como miembros de la sociedad, al final este tipo de casos nos desafían, ¿no? a ser más observadores, ¿no? Y a cuestionar más profundamente sobre las apariencias y no dar por sentado, ¿no? lo que tenemos delante o lo que vemos, ¿no? La historia de Ted Bundy al final acaba impulsándose una reflexión sobre nuestra propia capacidad, ¿no? Para entender y detectar el mal en los demás sin dejarnos llevar por su carisma, ¿no? Es un poco lo que viene a decir todo esto, en mi opinión sobre todo esto. Lobos con piel de cordero, que no sería la primera vez que hablamos de esto. Y no es nada que no sea actual. A día de hoy seguimos conociendo muchos homicidas, muchos asesinos, con una serie de psicopatías. Estoy pensando en casos en España, ¿no? Donde presuntamente, acabaron con vidas de niños. Podríamos hablar del caso de Asunta, del caso de... no recuerdo el nombre de este hombre que mató a sus 2 hijos quemándoles. No hace mucho también. Al final esto te viene a dar que pensar, ¿no? Que la idea de que alguien parezca normal o que se esconda detrás de una faceta muy carismática no tiene por qué ser una realidad, ¿no? Hay mucho más detrás de la psicología de cada persona, ¿no? Y con esto, concluyo el segmento sobre Ted Bundy. Su legado va más allá de una mera colección de crímenes horribles. Es también un profundo estudio sobre la psicología humana y la alarmante capacidad de engaño. La historia de Bundy nos ofrece lecciones valiosas sobre la naturaleza del mal y la importancia de la vigilancia en nuestra interacción con los demás. Ahora, vamos a pasar al siguiente, donde exploraremos la vida y los crímenes de Jeffrey Dahmer, otro individuo que, al igual que Bundy, desafía nuestra comprensión del bien y del mal y nos obliga a enfrentar las complejidades de la mente criminal y los límites de nuestro entendimiento psicológico. Pues dejamos atrás a Ted Bundy y vamos a pasar ahora a Jeffrey Dahmer. Continuamos, como digo, con Jeffrey Dahmer, conocido como el caníbal de Milwaukee. Su historia es una de las más macabras en la crónica de asesinos en serie, destacándose no solo por la naturaleza de sus crímenes, sino también por los profundos problemas personales y sistémicos que permitieron que sus atrocidades continuaran durante tanto tiempo. Es que Dahmer asesinó a 17 hombres y jóvenes entre 1978 y 1991, con actos que incluyeron necrofilia y canibalismo. Nacido en una familia de clase media en Milwaukee, Wisconsin, Dahmer vivió una infancia aparentemente normal. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad se gestaba una tormenta. Desde una edad temprana, Dahmer mostró signos de comportamiento perturbador, incluyendo un interés en los animales muertos y su disección. A medida que crecía, estos intereses oscuros se intensificaron y evolucionaron, culminando en una serie de asesinatos brutales que conmocionaron a la nación. Dahmer fue, como decía antes, finalmente arrestado en 1991,
Después de más de una década de asesinatos, sí, más de 10 años, sí. Su juicio fue un evento mediático, con cada detalle de sus terribles crímenes expuesto al escrutinio público. A pesar de sus intentos de declararse loco o mentalmente no sano, vamos a decirlo así, Dahmer fue condenado a 15 cadenas perpetuas en prisión. La historia de Dahmer, de Jeffrey Dahmer, es un estudio de caso en la psicopatología y los fallos del sistema de justicia criminal. A pesar de las numerosas señales de advertencia, Dahmer fue capaz de cometer sus crímenes durante años sin ser detectado. Su caso plantea preguntas difíciles sobre la naturaleza del mal, la eficacia de la ley y el tratamiento de la enfermedad mental en la sociedad. Vamos a explorar un poco la vida de Dahmer, sus crímenes y su impacto en la sociedad a través de un análisis detallado de su vida y sus acciones, esperando que arrojemos un poco de luz sobre las circunstancias que llevaron a Jeffrey Dahmer a convertirse en uno de los asesinos en serie más notorios de la historia. Jeffrey Dahmer nace el 21 de mayo, como decía antes, de 1960 en Milwaukee, Wisconsin. Fue el primogénito de Lionel y Joyce Dahmer, una pareja de clase media que parecía tener todo para ofrecer a su nuevo hijo. Sin embargo, detrás de esta fachada de normalidad, la vida familiar de Dahmer estaba lejos de ser ideal. Su madre sufría de varios problemas de salud mental que a menudo la dejaban incapaz de cuidar a su hijo, mientras que su padre, un estudiante de química, estaba a menudo ausente debido a sus estudios. Desde temprana edad, Dahmer mostró un interés preocupante por la disección de animales muertos. Comenzó recolectando insectos y pequeños animales, como pájaros y ardillas, que encontraba ya muertos cerca de su casa. Luego procedía a desmembrarlos y a examinar sus órganos internos, fascinado por la complejidad de sus sistemas biológicos. Este comportamiento, aunque perturbador, es considerado una de las señales de advertencia en los perfiles de asesinos en serie. El tema de matar animales pequeños y cosas así, o animales medianos, ya como perros o gatos, sí, suele ser siempre ya un caso de una alerta, ¿no? Una alerta que hay que estudiar y hay que tener en cuenta. A medida que Dahmer crecía, es justo decir que parece ser que en este tema de la disección y demás, incluso su padre le habría introducido, ¿no? en ese tema, de una forma totalmente inocente, ¿no? Pero bueno, a medida que Dahmer crecía, su fascinación por la muerte y la descomposición solo se intensificaba. Comenzó a recolectar animales muertos de la carretera y a disecarlos en el cobertizo de la familia. También comenzó a mostrar signos de alcoholismo en la escuela secundaria. A menudo llegaba a clase borracho o llevaba alcohol en el propio colegio. Este comportamiento preocupante fue acompañado por un aislamiento social cada vez mayor. Aunque Dahmer tenía algunos amigos en la escuela, a menudo prefería pasar tiempo solo. También mostraba poco interés en las actividades normales de los adolescentes, prefiriendo a cambio, ¿no? sus macabras aficiones. A pesar de estas señales de advertencia, los adultos en la vida de Dahmer parecían ignorar o minimizar sus problemas. Su comportamiento fue a menudo descartado como solo una fase, esto lo hemos oído mil veces, es solo una fase, ¿no? O incluso una excentricidad. Esta falta de intervención permitió que los problemas de Jeffrey, de Dahmer, continuaran sin control, estableciendo el escenario para los horrores que más adelante vendrían. Jeffrey Dahmer, también conocido de nuevo como el caníbal de Milwaukee, cometió su primer asesinato en 1978, justo 3 semanas después de su graduación de secundaria, a la edad de 18 años. Este primer acto macabro marcó el inicio de lo que se convertiría en una de las series de crímenes más horripilantes de la historia de Estados Unidos. Dahmer mató a Stephen Hicks, un autoestopista al que había recogido y llevado a su casa bajo el pretexto de compartir unas cervezas. Tras el asesinato de Stephen Hicks, Dahmer desmembró el cuerpo y enterró los restos en su jardín trasero, marcando el inicio de su infame método de operación. Sin embargo, después de este primer asesinato, Dahmer no volvería a matar hasta 1987. Ojo, desde el 78 hasta el 87, casi una década más tarde.
Este periodo de inactividad es inusual en la psicología de los asesinos en serie, quienes típicamente, ojo, supuestamente, y según él, como decía, es inusual, ¿no?, en la psicología de los asesinos seriales, quienes típicamente escalan sus crímenes en un tiempo más corto. Durante estos años, Dahmer asistió a la universidad brevemente y se enlistó en el ejército, pero fue dado de baja por problemas de alcoholismo, lo cual contribuyó a su deterioro mental y emocional. Cuando Dahmer retomó sus actividades criminales, lo hizo con una frecuencia y brutalidad escalofriantes. Sus víctimas, en su mayoría jóvenes homosexuales de diversas razas y etnias, fueron engañadas con promesas de dinero o sexo para acompañarlo hasta su apartamento. Una vez allí, Dahmer empleaba sedantes para drogarles, para drogar a estas víctimas, ¿no?, lo que facilitaba su capacidad para controlarlas y finalmente llevar a cabo sus actos macabros sin resistencia. Una vez que sus víctimas estaban incapacitadas, Dahmer procedía a estrangularlas, marcando el final de sus vidas. Pero la muerte de estos jóvenes no era el final de la indignidad que sufrirían. Dahmer también desmembraba los cuerpos con un meticuloso y escalofriante método. Las partes desmembradas eran a menudo fotografiadas y conservadas como trofeos macabros o experimentos de necrofilia, mostrando la profunda perversión y falta de empatía de Dahmer hacia sus víctimas. El apartamento de Dahmer en Milwaukee se convirtió en un verdadero escenario de horror, lleno de barriles y neveras que contenían restos humanos y evidencias de sus crímenes. La naturaleza repetitiva y sistemática de sus asesinatos refleja una desconexión total con la humanidad y un impulso compulsivo hacia la violencia. Los crímenes de Dahmer eventualmente lo hicieron infame, no solo por la brutalidad de los actos, sino también por la naturaleza perturbadora de sus inclinaciones caníbales y necrofílicas. Su capacidad para atraer y asesinar a tantas víctimas sin ser detectado durante años plantea preguntas alarmantes sobre la vigilancia y protección comunitarias, así como sobre la facilidad con la que individuos vulnerables pueden ser engañados y llevados a cabo, llevados en este caso a situaciones de peligro extremo. La metodología de Dahmer era sistemática y brutal. Como decía antes, preservaba partes de sus víctimas como trofeos y realizaba experimentos horribles en un intento de crear zombies sumisos que no lo abandonaran. Este comportamiento refleja no solo una depravación extrema, sino también una profunda soledad y un deseo de controlar completamente a aquellos junto a él. Llegaron a la vecina de Jeffrey Dahmer, llegó a denunciar. Bueno, no llegó a denunciar, sino que llegó realmente a estar alarmada por el olor que salía del apartamento. Él ponía mil excusas y una de las veces uno de estos hombres con los que quedaba y a los que trataba de zombificar, vamos a decirlo así, llegó a escaparse, ¿no?, del piso. Una vez que Jeffrey estaba fuera haciendo cualquier historia, este hombre se consiguió escapar, llegó hasta la calle. Era, no recuerdo mal, no sé si era, no era estadounidense, no sé si era filipino o algo así. Se lo encontró la vecina, que iba acompañada de sus hijas, y pues en un intento de, pues ya llegó a llamar a la policía. Él en ese momento en el que la policía estaba ahí con la vecina, apareció Jeffrey Dahmer diciendo que no, que era su novio, que estaba muy borracho y que era lo normal, ¿no?, cuando se ponía así. La vecina, por más que quiso e intentó, pero el policía prefirió pasar totalmente del tema y no meterse, e incluso se ofreció a ayudar a Dahmer a subir a su novio, con comillas, de nuevo al apartamento. O sea, que le podrían haber cogido en ese momento, ¿no? Pero bueno, la justicia en aquel momento, y más si, homosexuales y encima, prefirieron no interferir y creerse la versión de que aquel individuo estaba borracho, por mucho que la vecina decía que eso no era estar borracho y que ahí pasaba algo más. Bueno, la captura de Jeffrey Dahmer en 1991 fue un giro dramático que solo se materializó gracias a la valentía de Tracy Edwards, una de sus últimas víctimas previstas, quien logró escapar de su captor y alertar a la policía.
Edwards fue encontrada por dos oficiales de policía de Milwaukee, esposado y en estado de pánico, lo que llevó a los oficiales directamente al apartamento de Dahmer. Allí descubrieron evidencias horripilantes que incluían fotografías de cuerpos desmembrados y partes de cuerpos almacenadas en su refrigerador. Este hallazgo macabro fue solo el comienzo de la revelación de la extensión de sus crímenes. Este era otro, este no fue el anterior al que yo hablaba, este ya fue otro que consiguió también escaparse e ir a la policía, ¿no? Durante su juicio, Jeffrey Dahmer confesó haber cometido 17 asesinatos de jóvenes y niños. Las confesiones fueron muy detalladas y perturbadoras, revelando la profundidad de sus perturbaciones psicológicas y su falta de remordimiento. En el tribunal, Dahmer fue diagnosticado con varios trastornos mentales, incluyendo un trastorno esquizoide de la personalidad, que se caracteriza por un distanciamiento de las relaciones sociales y una gama restringida de expresiones emocionales en contextos interpersonales. Sin embargo, el diagnóstico de enfermedad mental no fue suficiente para clasificarlo legalmente como no sano o como mentalmente incapaz. La defensa de Dahmer intentó un alegato de locura, argumentando que sus compulsiones eran tan abrumadoras que su capacidad de controlar sus acciones estaba totalmente disminuida. No obstante, el jurado encontró que Dahmer estaba plenamente consciente de sus actos y podía distinguir entre el bien y el mal, lo que lo hacía penalmente responsable. Finalmente, fue condenado a 15 cadenas perpetuas, como decía al principio, reflejando la extraordinaria gravedad y brutalidad de sus actos. Esta sentencia fue vista tanto como un cierre para las familias de las víctimas como una afirmación de que la sociedad no toleraría tales crímenes horrendos. Desde el punto de vista psicológico, la historia de Dahmer es excepcionalmente compleja. Mostraba signos evidentes de psicopatología severa, incluyendo una alarmante falta de empatía por sus víctimas, impulsividad descontrolada y un comportamiento extremadamente manipulador y calculador. Dahmer también exhibía comportamientos graves de control, evidenciado por su necesidad de dominar completamente a sus víctimas antes de matarlas, lo que le permitía llevar a cabo sus macabros rituales con precisión metódica. El caso Dahmer plantea interrogantes profundos sobre la interacción entre la enfermedad mental y el crimen extremo. Aunque su comportamiento era claramente el de un individuo desequilibrado, la capacidad de Dahmer para planificar y ocultar sus crímenes sugiere un nivel de cognición que va más allá de la mera locura. Esto desafía las nociones simplistas de mal y bien, sugiriendo que los crímenes como los de Dahmer son el producto de una compleja interacción de factores biológicos, psicológicos y sociales. Los especialistas en psicología forense a menudo discuten el grado en que la enfermedad mental puede excusar o explicar comportamientos criminales tan extremos. La historia de Dahmer invita a una reflexión crítica sobre cómo la sociedad y el sistema legal definen y tratan la locura en el contexto de la ley. Además, su caso subraya la necesidad de una vigilancia más efectiva y de intervenciones tempranas en casos de trastornos mentales graves, que podrían ayudar a prevenir futuras tragedias similares a las perpetradas por Jeffrey Dahmer. El caso de Dahmer no solo capturó la atención del público por su macabra naturaleza, sino que también dejó un impacto duradero en la sociedad, subrayando críticas deficiencias en cómo manejamos la enfermedad mental y cómo monitorizamos a los criminales sexuales una vez liberados. Su historia provocó un diálogo necesario y aún vigente sobre los prejuicios dentro de la comunidad LGTB, como decía antes, y cómo la marginalización puede hacer que las personas sean más vulnerables a la predación, ¿vale? Por decirlo de alguna forma, ¿no? A estos predadores. Este diálogo abrió caminos para una mayor sensibilidad y protección dentro de las fuerzas del orden y la sociedad hacia los miembros de comunidades históricamente marginadas, lo que decía, miembros LGTB, extranjeros, negros, es Estados Unidos, pero es que hay que decir la verdad. Bueno, pues eso, ¿no? Comunidades que históricamente han sido maltratadas y marginadas. Además, el caso puso de relieve las lagunas en los sistemas de justicia penal y de salud mental, impulsando a muchas jurisdicciones a revisar y mejorar sus políticas de seguimiento y tratamiento a personas con trastornos psicológicos graves.
La brutalidad de los crímenes de Dahmer y la manera en que logró evadir durante tanto tiempo la detección generaron un escrutinio público y político que resultó en mejoras legislativas enfocadas en la prevención y la respuesta más eficaz ante señales de alarma en potenciales agresores. Pues Jeffrey Dahmer, una perita en dulce, otro caballero. Reflexionando un poco sobre Jeffrey Dahmer, me veo enfrentado o confrontado, ¿no? por la profundidad, ¿no? de la tragedia bueno, en su historia, ¿no? Al final, tanto para él como para las propias víctimas. Nos recuerda con bastante dolor, ¿no? Que la combinación de enfermedad mental no tratada y el aislamiento a lo mejor social puede manifestar al final, pues eso, o se puede manifestar en formas destructivas, ¿no? Profundamente destructivas. Que entendedme, ¿no? No quiero defender, no quiero pensar, no quiero decir, ¿no? Pero es un caso. Este caso, ¿no? Es un caso que llama, ¿no? a la compasión y el entendimiento. Ojo, tanto en la prevención como en la intervención. No digo de él, digo de las personas que tienen algún tipo de enfermedad mental. Al final la historia de Dahmer ilustra la importancia de abordar, como hemos hablado en otros programas, el estigma, ¿no? asociado con la enfermedad mental y que necesitamos ofrecer un apoyo robusto y accesible a todo el mundo o a aquellos que están en riesgo. A nivel personal y casi a nivel profesional también, yo creo que nos desafía, ¿no? A todos a ser un poco más, a estar un poco más atentos y ser más empáticos, que siempre lo digo, que es súper importante ser empático, porque la empatía nos hace reconocer todo esto, nos hace reconocer que detrás de cada acto de violencia puede haber un historial de sufrimiento, ¿no? Al final una persona que hace esto, pues hay que verlo, ¿no? Hay que ver todos los casos, pero puede haber un historial, eso, como digo, de sufrimiento y al final de soledad o de desatención, ¿no? Que necesita pues ser abordado. Y lo vuelvo a decir, no estoy salvando los muebles con esto. Es un asesino, ¿no? Pero ¿cuántos asesinos en serie podrían haber no sido asesinos en serie si se les hubiera tratado a tiempo? Si se hubiera visto que... Yo me gustaría pensar que si tuviera un hijo, ¿no? Y va a una escuela y en la escuela lo encuentran que está borracho, o en el instituto, o incluso en la universidad, ¿no? Que lo dejan estar y ya está. O que le echan de clase y ya está. Hombre, pues me gustaría, ¿no? Me gustaría pensar que hay algo más allá, ¿no? Que intentarían, ¿no? Bueno, pues al final es un poco también esto que digo de no estar vigilantes. Y con esto concluyo el segmento sobre Jeffrey Dahmer y le vamos a dejar también atrás que empiezan a pesar todos sus crímenes, a mí me empiezan a pesar. Ya van dos, Ted Bundy y Jeffrey Dahmer, y la verdad es que el programa para 3 lo mismo está siendo demasiado duro. Y eso, como decía, su vida y los crímenes que cometió ofrecen un vistazo sombrío, ¿no? A las profundidades del comportamiento humano y a los desafíos que enfrentamos, ¿no? En comprender y tratar a individuos tan profundamente perturbados. Los detalles del caso de Jeffrey Dahmer continúan siendo estudiados por criminólogos, psicólogos y profesionales del derecho en un esfuerzo por prevenir futuros casos similares. Ahora vamos a avanzar hacia nuestro último sujeto de hoy, por fin, que como digo empieza a pesar, y es John Wayne Gacy, otro asesino cuyo desdoblamiento entre la apariencia pública y sus actos privados nos desafía a mirar más allá de la mente criminal y la necesidad de entender mejor la psicología detrás de tales comportamientos para desarrollar estrategias más efectivas de prevención y tratamiento en nuestra sociedad. Pues John Wayne Gacy, el último, bastante perturbado y casi uno de los más desconocidos. John Wayne Gacy, a menudo llamado el payaso asesino, o Pogo el payaso, fue uno de los asesinos en serie más infames de la historia de Estados Unidos. Ya lo siento porque los 3 que he traído son de allí, pero es que Estados Unidos ha dado para mucho en el tema de asesinos en serie.
Gacy era conocido por su doble vida, un contratista exitoso y miembro activo de la comunidad que actuaba en fiestas infantiles como Pogo el payaso, y un depredador brutal que asesinó, ojo ahí, a 33 jóvenes y niños entre 1972 y 1978, solo en 6 años. Sus crímenes, que incluían asalto sexual, tortura y asesinato, conmocionaron al mundo por la brutalidad y la fachada de normalidad que Gacy mantuvo durante su oleada de crímenes. John Wayne Gacy nació el 17 de marzo de 1942 en Chicago, Illinois. Desde temprana edad, Gacy enfrentó una vida familiar tumultuosa. Como os decía, esto suele ser lo común. Su padre, John Stanley Gacy, era un alcohólico que maltrataba a Gacy y a sus hermanos, a menudo humillándolo y golpeándolo sin provocación. La madre de Gacy, Marion Elaine Robinson, era ama de casa y trataba de proteger a sus hijos del comportamiento abusivo de su padre, pero a menudo no lograba protegerlos eficazmente. La infancia de Gacy no solo estuvo marcada por el abuso, sino también por problemas de salud. Padecía una condición cardíaca que limitaba su capacidad para jugar con otros niños, encima de eso. Lo que le aislaba socialmente y lo hacía objeto de burlas en la escuela, y todavía más. A pesar de estos desafíos, Gacy intentaba complacer a su padre sobresaliendo en los Boy Scouts y otras actividades comunitarias. De los Boy Scouts podríamos hablar también en otro programa, porque tela también lo que se ha descubierto en los Boy Scouts. Sin embargo, sus esfuerzos a menudo eran recibidos con críticas en lugar de elogios. Gacy se graduó de la escuela de negocios y llegó a gestionar varias tiendas de zapatos en Springfield, Illinois, antes de regresar a Chicago, donde inició su propio negocio de construcción. Se casó con una familia adinerada, tuvo 2 hijos y parecía estar estableciéndose en una vida exitosa y respetable. Sin embargo, esta fachada de normalidad era engañosa. Ojo que era un hombre exitoso. Se convirtió en un hombre exitoso a pesar de todo lo que le había pasado. Gacy era muy activo en su comunidad local, organizando reuniones culturales y participando en actividades del Partido Demócrata y actuando como Pogo el payaso en fiestas infantiles. Su participación en actividades comunitarias servía como cobertura para sus siniestras actividades, permitiéndole ganarse la confianza y el acceso a jóvenes y hombres jóvenes. El comportamiento criminal de Gacy comenzó en la década de 1960, cuando fue condenado por primera vez por asaltar sexualmente a una adolescente en Iowa. Después de cumplir 18 meses de una condena de 10 años, ojo ahí, fue liberado bajo libertad condicional a los 18 meses, 1 año y medio, de una condena de 10 años. Es que a veces la justicia falla. Pues eso, a los 18 meses fue liberado bajo libertad condicional y regresó a Chicago, donde continuó sus actividades criminales sin ser detectado. Evidentemente se volvió más cauteloso. Gacy atraía a sus víctimas a su casa bajo el pretexto de oportunidades laborales o mostrándoles trucos de magia. Claro, estamos hablando de niños y jóvenes. Una vez allí los dominaba, los restringía con esposas y luego los torturaba y asesinaba. La mayoría de los asesinatos de Gacy tuvieron lugar en su propia casa, donde enterraba la mayoría de los cuerpos debajo de su casa o los desechaba en las cercanías. Ahí sí que no tuvo tanto cuidado. El arresto de Gacy, de nuevo, el 21 de diciembre de 1978, se produjo después de que un joven de 15 años, es que digo joven, pero es un niño de 15 años, llamado Robert Pist, desapareciera. Pist fue visto por última vez dirigiéndose a la casa de Gacy por una posible oportunidad de trabajo. La investigación, ojo, son los 70s, 80s, 60s, es decir, que a nadie le extrañe esto, ¿vale? El tema del trabajo. La investigación condujo a una orden de registro que descubrió evidencia de los horribles crímenes de Gacy, incluidos múltiples cuerpos enterrados en el espacio bajo su casa. Durante su juicio, Gacy confesó los asesinatos, pero alegó que estaba loco, que mentalmente no estaba bien. Sin embargo, fue encontrado culpable de 33 asesinatos y condenado a muerte en marzo de 1980. Pasó 14 años en el corredor de la muerte, antes de ser ejecutado por inyección letal el 10 de mayo de 1994, 14 años después.
Los psicólogos han sugerido que la infancia abusiva de Gacy, seguramente, y su lucha con su sexualidad, seguramente, podrían haber contribuido a su comportamiento patológico. Su caso ha tenido un impacto duradero tanto en el campo de la psicología criminal como en el sistema de justicia estadounidense, provocando cambios en cómo se reportan e investigan los niños desaparecidos. La vida y los crímenes de Gacy siguen siendo objeto de fascinación y horror, personificando la capacidad de maldad dentro de un individuo aparentemente normal. Su historia se menciona frecuentemente en discusiones sobre la psicopatía y la importancia de la intervención psicológica temprana. Vuelvo a la reflexión sobre John Wayne Gacy. Aquí hay dos factores. Por un lado está el familiar y por otro lado está el personal, ¿no? Sobre esta complejidad, ¿no? O esta confusión sobre su identidad sexual, de ahí que fuera por niños, ya por jóvenes, y bueno, pues abusara de ellos, les violara y luego les acabara matando, ¿no? Creo que al final es un poco víctima de sus circunstancias, víctima del tiempo en el que vivió. Sin quitarle culpa, de nuevo, sin quitarle culpa. Pero ha habido muchas personas que han vivido así, es decir, que han vivido ocultas bajo un paraguas de normalidad por el hecho de considerarse que si decían que eran gays, lesbianas o cualquier otra condición, les iban a tratar de una forma un poco justa, ¿no? Y eso lo hemos visto todos, a principios del siglo XX prácticamente hasta el final. Esto ha sido así. Todo ha cambiado, ha empezado a cambiar a partir del siglo XXI, estamos ya en 2024. Y luego aparte todo el tema de un padre abusivo, un padre alcohólico, una madre, pues que no podía hacer más de lo que podía hacer. Una persona que quería destacar, que quería deslumbrar a su padre, que incluso haciéndolo, ¿no? El padre se reía de él, ¿no? Bueno, pues al final hay un comportamiento abusivo que pudieron llevar a John Wayne Gacy a totalmente disociarse, totalmente convertirse en un psicópata, ¿no? En convertirse en un asesino en serie. Y si lo vuelvo a decir, no quito la culpa, hay gente pero bueno, también estamos hablando de un sistema de un tratamiento defectuoso o de un sistema de detección temprano que no funciona, ¿no? O que no funcionaba, ¿no? Luego también está la parte en la que le llegan a coger, ¿no? Y que le condenan a 10 años. Me cuesta entender que una persona condenada de 10 años se reduzca a 18 meses de prisión por muy buen comportamiento que tú tengas, ¿no? Pero bueno, no puedo hablar del sistema legal de Estados Unidos, no lo conozco tanto, no sé cómo funciona. Me gustaría pensar que sé que te puedes salir antes por buen comportamiento, pero hombre, de 10 años a 1 año y medio, no sé, mínimo la mitad de la condena sería lo justo, ¿no? Sería lo justo. Pero bueno, ese ha sido un poco John Wayne Gacy. Y es que la historia de la vida de Gacy es un complejo tapiz, ¿no? De respetabilidad pública por un lado y criminalidad horrenda por otro, sirviendo como un escalofriante recordatorio de la posible profundidad de la depravación humana. Destaca la importancia de la vigilancia, ¿no? En reconocer y abordar los primeros signos de problemas psicológicos antes de que evolucionen hacia un comportamiento pues como no violento. Su legado es un testimonio del lado oscuro de la naturaleza humana, oculto detrás, de una máscara de total normalidad. Pues este ha sido el tercero. Y madre mía, no sé si estáis como yo, pero cuesta, cuesta llevar la mochila con estos 3 tipos a cuestas. Y hay muchísimos más, he cogido los más famosos. He cogido al 3 de los más famosos. Por suerte o por desgracia, el morbo hace que prácticamente todos los asesinos en serie sean famosos. Pero bueno, estos 3 fueron y son, ¿no?, casos de estudio en Estados Unidos y en el resto del mundo. Como conclusión, ¿no?, hoy en el programa, en Ilustres, hemos explorado las vidas y crímenes de Ted Bundy, Jeffrey Dahmer y John Wayne Gacy, 3 de los asesinos en serie más infames de la historia moderna. Cada uno nos muestra un ángulo distinto de la psicología criminal y nos deja lecciones críticas sobre la interacción, en este caso, entre sociedad, justicia y maldad individual. Ted Bundy
conocido por su inteligencia y encanto, nos confronta con la alarmante realidad de que los monstruos pueden esconderse detrás de una fachada de normalidad. Su habilidad para manipular a los demás y evadir la captura desafía nuestras percepciones de seguridad y juicio. Bundy no solo engañó a sus víctimas, porque no solamente fue a ellos, ¿no? Engañó también a la sociedad en su conjunto, cuestionando nuestra capacidad para detectar el mal entre nosotros. Por otro lado, Jeffrey Dahmer representa un caso profundamente perturbador de los fallos en nuestra capacidad para tratar la enfermedad mental y el aislamiento social. Las trágicas historias de sus víctimas subrayan la necesidad crítica de sistemas de salud mental accesibles y proactivos, no como ahora, que no lo son. Dahmer, y estamos hablando de que esto es del siglo pasado, finales del siglo XX, pero es que a día de hoy tampoco lo son. Dahmer también destaca la importancia de la intervención comunitaria, donde los signos tempranos de problemas psicológicos necesitan ser tomados en serio, abordados con compasión y profesionalidad. John Wayne Gacy nos enseña sobre la dualidad del comportamiento humano. Conocido en su comunidad como un ciudadano respetable y un payaso amistoso en fiestas infantiles, Gacy ocultaba una vida secreta de violencia y terror. Su caso es un recordatorio sombrío de que las apariencias externas pueden ser engañosas y de que las profundidades de la depravación humana pueden ocultarse detrás de la máscara de normalidad. ¿Qué lecciones hemos aprendido? Bueno, pues cada uno de estos casos resalta, ¿no?, diferentes aspectos críticos de cómo podemos, como sociedad, responder mejor a las amenazas que representan personas como Bundy, Dahmer y Gacy. De Bundy aprendimos que el peligro del encanto y la inteligencia, cuando se usan para propósitos nefastos, ¿no?, es horrible, ¿no? Su capacidad para manipular muestra la importancia de educar al público sobre las señales de manipulación y engaño. Necesitamos desarrollar mejores métodos para enseñar a los jóvenes y adultos cómo cuestionar críticamente la autenticidad de las personas en su vida. De Dahmer, ¿qué hemos visto? Las consecuencias del aislamiento y la falta de tratamiento para la enfermedad mental. Esto subraya la necesidad de intervenir en nuestros sistemas de salud mental y garantizar que los servicios sean accesibles para todos, especialmente para aquellos en cuestiones y en situaciones de riesgo. Es fundamental establecer programas que no solo traten las enfermedades, sino que también promuevan la salud mental y el bienestar general. A verlas venir estamos. De Gacy aprendimos la importancia de vigilar y prevenir la dualidad del comportamiento humano. Este caso nos enseña que debemos ser más diligentes en cómo evaluamos a las personas en posiciones de autoridad y confianza. Las verificaciones de antecedentes, aunque útiles, no son suficientes. La comunidad, todos nosotros, debemos estar alerta y comprometidos con la seguridad colectiva. La fascinación, como entenderéis, del público con figuras como Bundy, Dahmer y Gacy ha dado lugar a una prolífica cantidad de contenido en libros, películas y series de televisión. Estos medios tienen el poder tanto de informar como de distorsionar, la realidad de estos crímenes. Ojo ahí. Es crucial que los creadores de contenido, como estoy intentando yo ahora, manejemos estos temas con sensibilidad y responsabilidad, evitando la glorificación de los criminales mientras destacan las lecciones aprendidas de estos casos, como estoy intentando hacer yo ahora. Debemos esforzarnos por presentar los hechos de manera que eduquemos al público sobre la prevención del crimen y el respeto a las familias y a las víctimas y sus familias. Los casos de Bundy, Dahmer y Gacy ilustran la importancia de las intervenciones tempranas y el seguimiento adecuado de comportamientos antisociales desde una edad temprana. Esto no solo involucra a la policía y a los tribunales, sino también a las escuelas, los lugares de trabajo y las comunidades en general. La creación de políticas que promuevan una mayor comprensión de la psicología criminal y que refuercen los sistemas de detención y prevención es esencial. Debemos trabajar para eliminar el estigma asociado con la búsqueda de ayuda para problemas de salud mental y promover una cultura que valore la intervención proactiva en lugar de la reactiva. Es decir, no esperar a que ya haya pasado, sino actuar antes de que haya pasado. Este programa de hoy es un llamado, como hago siempre, a la reflexión y a la acción. Debemos mirar más allá del entretenimiento y la curiosidad morbosa, que también lo es, para enfocarnos en cómo podemos contribuir a una sociedad más segura y compasiva.
como oyentes, como miembros de la comunidad, tenemos un papel que desempeñar en la detección temprana y la prevención de futuras tragedias. Concluir este viaje a través de las vidas de algunos de los criminales más notorios no es solo un acto de narración, sino un paso hacia la comprensión y la prevención del mal. Este episodio debería servirnos no solo para entender mejor el comportamiento criminal, sino también para inspirarnos a actuar y proteger a nuestra comunidad. Como digo siempre, muchas gracias por acompañarme en este análisis profundo y a veces perturbador que lo ha sido, de figuras que han marcado nuestra cultura de maneras que nunca deberíamos olvidar. Si os ha parecido interesante, dadle a like, compartirlo, comentad, haced lo que queráis. De nuevo, gracias por dedicarme la hora que ha durado hoy, que hoy ha durado un poquito más de lo habitual. Pero es que hay tanto fondo, ¿no? en estos personajes, que es importante no solo decir lo que hicieron, sino también cómo podríamos prevenir o cómo podemos hacer para prevenir que vuelva a pasar. Así que nada, nos vemos en el próximo episodio de Ilustres Anónimos, donde continuaremos nuestra exploración de las historias ocultas y las lecciones vitales que todavía tenemos que aprender. Que trabajéis mucho o poco. Feliz Día del Trabajador la semana que viene, el 2 de mayo también en Madrid. Que trabajéis eso mucho o poco y que nos escuchamos la semana que viene si Dios quiere, y si no ya veremos. Hasta luego.